Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 4. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. De esa manera, podemos conocer todos los pormenores en la vida de Abraham. Sé que hay hermanos de la fe que para ellos les será interesante este trabajo. Los detalles en este vídeo. Ya vimos que Abraham, originalmente salió de Ur de los Caldeos, la cual se encontraba en el sur de lo que hoy es Irak. Ur de los Caldeos era una ciudad sumeria muy próspera, antes y después de los tiempos de Abraham. La educación en esa ciudad estaba bien desarrollada, y los estudiantes aprendían a leer, escribir, y hacer un poco de aritmética. Algunos seguidores de Jesucristo creen que Ur tenía una librería bien extensa, y que fue ahí donde Abraham obtuvo su educación. Era una ciudad muy importante porque sus habitantes tenían un gran comercio con otras ciudades, y por eso el comercio estaba en una cúspide, principalmente debido en parte a la industria mercantil. Naves, posiblemente de velas, cargadas de oro, cobre, nácar y diversos productos de madera entraban a Ur, por el Golfo Pérsico. El pueblo de Mesopotamia, y por tanto Ur, era muy religioso, negativamente. De hecho, los habitantes de Ur adoraban a Nana, el dios Luna, y lo hacían en un zigurat, una gran estructura que se usaba como templo, la cual ellos mismos construyeron. Allá en Ur, se podían encontrar ídolos en las paredes de la mayoría de las viviendas. Así que el trasfondo de Abraham era el de un idólatra. Pero desde Ur, Abraham comenzó a seguir el mandato de Yahvé, el Dios verdadero, y el mandato personal para Abraham, era el de abandonar ese lugar, e ir a una tierra que nunca había visitado antes. Como vimos ya, Abraham respondió por fe, al llamado de Dios, y se fue de Ur, aunque no tenía ninguna certeza visible de su futuro. De hecho, todas las circunstancias parecían estar en contra de su salida de Ur. Vimos que, por insistencias de Abraham de irse, Taré su padre quiso no dejarlo ir sin él, y por eso Taré decidió irse junto con Abraham, Lot, y la esposa de Abraham. Pero solo llegaron hasta la mitad del camino. O sea, hasta la ciudad de Harán, donde Taré, con el tiempo, murió en esa ciudad. En Harán, al morir Taré, Abraham recibió una herencia de lo que poseía su padre, como era la costumbre en ese entonces, Génesis 11:31 a 32. ¿Por qué debemos saber esto de la herencia? Es necesario que sepamos esto, porque esta pequeña porción de la vida de Abraham, nos demuestra la condición en la cual él se encontraba. Abraham estaba bien cómodo. Él no tenía muchas necesidades físicas, o materiales, inclusive, en Génesis 13:2, la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Mas, un gran cambio estaba cerca, ya que Dios tenía otro propósito para la vida de él. Aquí podemos decir con toda confianza que, cuando más cómoda y más completa aparentaba la vida de Abraham, Dios lo llamó a que dejara esa comodidad y esa seguridad, y que se fuera a donde él quería que fuera. Entonces, nosotros podemos decir que la fe de Abraham estaba bien fundada. Cuando Dios interviene en un seguidor de Jesucristo, lo mejor que éste puede hacer es establecer una fe totalmente fundada en Dios. Porque cuando esto sucede, la persona, de seguro va a triunfar en todo.
¿No es así también como debemos nosotros actuar, cuando Dios nos manda a hacer algo que parece ir en contra de todo lo que parece natural? Nosotros podemos estar seguros de que había una parte de Abraham que quería quedarse en Harán, o tal vez quería mudarse de nuevo al hogar en el que vivió en Ur, donde se casó con su esposa, y donde toda su familia podía estar junta. Pero, así como Abraham, que escuchó la voz del Señor, así debemos nosotros actuar. En Abraham, muchos de sus actos de fe estuvieron en contra de lo que él sentía que era lo natural, pero confió en Dios para alcanzar un mejor triunfo. La fe en Dios siempre da lugar a una obediencia radical. Abraham decidió confiar en Dios, y Dios lo bendijo sobremanera. Vea Génesis 12, 1-3. Con los hechos narrados en Génesis 11, 27-32, y que ya vimos en otra ocasión, esto más o menos nos preparó para el gran movimiento en el capítulo 12 de Génesis, desde el versículo número 1 al versículo número 9. Esta vez empezaremos con el versículo número 1, y luego seguiremos con los siguientes. El capítulo 12 de Génesis nos presenta la historia del llamamiento de Abraham. Dios habló a Abraham, en el versículo número 1 y en los dos que siguen, diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. Nosotros podemos decir que de esta sola promesa se derivan todas las escrituras. En este pacto fundamental está la semilla que, al crecer, ha dado origen a toda la historia de Israel, y a la obra de Jesucristo. Sin embargo, debemos recalcar que parte de esta promesa se remonta a la época de Adán y Eva, a esa simiente prometida a la mujer, en Génesis 3:15, y que sabemos que fue una profecía mesiánica. Entonces, el capítulo 12 de Génesis comienza recordando lo que Dios le había dicho a Abraham antes de que saliera de Ur, donde al parecer le dijo que se fuera de Ur de los caldeos, con rumbo a Canaán. Ver Génesis 11:31. Esto fue todo lo que Abraham pudo escuchar, mientras Taré estaba vivo. A Abraham no se le darían más detalles hasta que no se separase del viejo hombre, Taré. Podemos decir que la orden de Dios para Abraham, en Génesis 12:1, seguramente no le fue nada fácil de cumplir, ya que Abraham no era un muchacho cuando recibió este llamado de Dios, él era ya un hombre de unos 75 años, Génesis 12:4, y el viaje a Canaán no sería nada fácil. La edad de Abraham significa que él ya estaba acostumbrado a la comodidad, y a las bendiciones que disfrutaba. Así que podemos decir con certeza que, cuando más cómodo y bien él estaba, Dios lo llamó a abandonar todo, y a enfrentarse a una ardua tarea, y a comenzar de nuevo. Una pregunta para nosotros es: ¿espera Dios lo mismo de nosotros? La respuesta es: sí. Porque Dios quiere obediencia como la de Abraham. Lo que Dios pidió de Abraham fue algo que seguramente lo dejó un poco confundido, pues Dios prácticamente le estaba pidiendo que abandonara las bendiciones que él le había entregado. Sin embargo, Abraham confió en que Dios tenía algo mejor para él. Abraham dejó todo para seguir la orden de Dios. Ver Mateo 16, 24-26. Pero desdichadamente, no todos los seguidores de Jesucristo están dispuestos a dejar la comodidad, ni están dispuestos a moverse de donde están, a favor del Evangelio. Sucede con mucha frecuencia que,
nosotros nos acomodamos en saber que somos salvos, y en ir y atender a la iglesia y recibir. El problema está en que una vez que nos acomodamos en nuestra vida cristiana en una iglesia, entonces dejamos de reconocer la oportunidad que Dios nos da, para engrandecer su reino. Como iglesia que somos, no podemos quedarnos sentados en los bancos y sillas, sino que tenemos que pararnos y obrar para Dios. Tenemos que dejar nuestra comodidad, y movernos hacia la voluntad de Dios. Tenemos que buscar que nuestros corazones sean restaurados, y que sean limpios ante Dios. Proverbio 11:20. Recordemos siempre que Dios nunca nos llamará a estar en contiendas, celos, envidia ni en discordia con nuestros hermanos. Tampoco nunca nos llama a chismear, desacreditar, o causar división. Dios llamó a Abraham a hacer algo diferente para que sirviere de bendición. De igual modo, hoy en día, Él llama al verdadero creyente para que también sea de bendición. Como el pueblo de Dios que somos, tenemos que movernos hacia su voluntad. Es tiempo de que comprendamos que no podemos vivir fuera de la voluntad de Dios, ni podemos ignorar lo que Él nos está diciendo. Si no estamos atentos a su voz, y a la vez le obedecemos, entonces no alcanzaremos las bendiciones que Él desea para nosotros. Dios está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentarse a la batalla sin temor, ver Efesios 6:11-13, y dispuestos a hacer grandes cosas por su reino. Él está buscando a hombres y mujeres dispuestos a entregar lo mejor de ellos, y dispuestos a dejar la comodidad y confiar en su palabra. Nosotros no tenemos que ser perfectos ni ser sabios, solo tenemos que estar dispuestos a confiar en su palabra, y dejar que el Señor nos guíe, desplegando mucha fe de parte de nosotros. Cierto es que, al dejar guiarnos por Dios, pasaremos por situaciones difíciles, durante las cuales quizás no podamos entender el propósito de Dios en todo. Pero podemos reconocer que existe un propósito de Dios en todo, ver Salmo 138:8. Dios quiere que conquistemos nuestros temores y derrotemos nuestros desánimos, para que alcancemos ver la manifestación de su gloria, y así recibir poder y gracia en nuestra vida, y en la de todos los que nos rodean. Pero si no estamos dispuestos a movernos hacia el lugar que Él nos quiere guiar, ni estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, entonces fallaremos en reconocer el momento que Dios nos proporciona para ser obreros en su obra. En ese caso, fallaremos en reconocer que el Señor se puede glorificar en nosotros, aún más, fallaremos en reconocer que Dios puede glorificarse aún en nuestras debilidades. Véase 2 de Corintios 12:9-10. En el capítulo 12 de Génesis, el cual nos muestra una respuesta llena de fe por parte de Abraham, ante el llamado de Dios, también encontramos otra faceta, y esta es una estrategia sin ninguna fe, un engaño que se vuelve en contra de Abraham. Aquí podemos ver un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, el cual, en ocasiones, es bastante duro con sus héroes, al mostrarnos sus debilidades y errores. Dios sabe que nosotros tambaleamos, pecamos, caemos, y cometemos errores. Sin embargo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Dios nos dice que los ejemplos que encontramos en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, en Romanos 15:4, 1 de Corintios 10:11. Por una parte, la Biblia contiene la historia de los pecados y debilidades de muchos hombres y mujeres de fe, también nos muestra con frecuencia, los resultados de estos pecados,
lo que ellos y otros tuvieron que sufrir como consecuencia de sus pecados. También nos muestra que las personas fueron perdonadas cuando se arrepintieron, y lograron sobreponerse y vencer, y que Dios los consideró justos a ellos, y de esa misma forma, Él nos va a considerar justos a nosotros, si nos arrepentimos y vencemos. Irse como Abraham lo hizo, es responder al llamado de Dios. Debemos tener presente que, en este caso, la iniciativa la tiene Dios, y que nosotros no nos vamos caprichosamente, sino tocados por Dios y su voluntad. Ponerse en camino como lo hizo Abraham, es ir al paso de Dios. Al irse una persona como lo hizo Abraham, eso obliga a la persona a desembarazarse de lo que ata, y a dejar lo superfluo. La persona nómada, no puede llevar muchas cosas, sino que tiene que ser ligero de equipaje. Así debe ser también el que sale bajo el mandato de Dios, ver Marcos 6, 7 a 8, y cuando la persona se mueve bajo la voluntad de Dios, el Señor le dice, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41, 10. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, en Génesis 12, 1, no se refería solo a una acción puntual, sino a una actitud vital. Hay que ir constantemente al encuentro de Dios, porque Dios es amor. La vida de Abraham fue, ir al encuentro de su amigo, el Dios creador del universo. De él Abraham se fió, digamos, hasta la locura. Cada vez que Dios le había buscado, allí estaba Abraham atentamente abierto, dispuesto siempre a obedecer y a caminar en la presencia de Dios, con absoluta integridad. Las personas que tienen una idea de quién fue Abraham, y que en alguna etapa de su vida, deben tomar decisiones fuertes, y atreverse a hacer cosas fuera de su estilo de vida, siempre piensan en Abraham, porque este hombre se atrevió a confiar. Abraham se arriesgó al parecer como un loco, delante de sus amigos y familia. Aquí la pregunta obligada es, ¿qué llevó a Abraham irse de un lugar donde al parecer todo estaba bien, y donde aparentemente no le hacía falta nada? Debemos saber que la gente muchas veces toma riesgos cuando, después de haber intentado todo, lo único que le falta es, esa opción de la cual tanto se ha pensado, y es lo único que falta por intentar, y poder salir a flote de lo que se quiere lograr. Otros se arriesgan no pensando en sí mismos, sino en otros, generalmente esto lo hacen las personas que tienen familia, o gente que depende de ellos, y así se mueven y buscan a toda costa de lo que sea, con tal de encontrar una mejoría, o un bienestar. Pero Abraham, ¿por qué se arriesgó, si no sabía a dónde iba? Hebreos 11:8. ¿Será que se arriesgó por obtener más bendiciones, o por el simple hecho de obedecer a Dios? Realmente nosotros no conocimos el corazón de Abraham. Para contestar estas preguntas, lo único que podemos decir es que, por mucho que él anhelara más bendiciones, él no se movió a ningún lado ni hizo nada raro ni loco, hasta que Dios se lo ordenó. Esperar en Dios, a nivel humano, es como un riesgo grande, porque uno no sabe cuándo Dios va a contestar, ni de qué manera lo va a hacer. Pero la persona que conoce a Dios, sabe que Él va a contestar. Para nosotros, lo que hace admirable a Abraham, no fue haber salido de Harán sin un mapa, sino esperar en Dios y creerle después de tanto tiempo de esperar, porque seguramente ya Dios conocía, desde hacía mucho, los anhelos del corazón de Abraham, y fue hasta la edad de 75 años, cuando Dios le dio la instrucción de salir de Harán. La Biblia dice que, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, en Santiago 2:23. El éxito de él,
fue actuar no cuando él quiso, sino cuando Dios se lo dijo. Dios hace que nos arriesguemos y tomemos decisiones que nos bendicen. Sin embargo, para contestar las preguntas de arriba, necesitamos inferir a base del texto bíblico, de cómo la fe de Abraham es la raíz de su obediencia. Tal como vimos ya, Génesis 12:1 dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Aunque la fe no se menciona explícitamente en este versículo, ella está ahí, implícitamente, y esa es la razón por la que Abraham obedecía. El término, vete, es literalmente, sal tú solo, y puede enfatizar la soledad y el aislamiento. El texto de Génesis 12:1 enfatiza la soledad de Abraham, que aunque se llevó a su esposa y su sobrino, y a todas las personas que habían adquirido en Harán, Abraham estaba literalmente abandonando y dejando atrás su lugar, sus parientes, y sus amigos. Pero la fe de Abraham en Yahweh, dio lugar a una obediencia radical. Tal como Dios tenía un plan muy especial para Abraham, Él tiene también un plan especial para usted y para mí, y tal como Dios habló a Abraham, Él quiere también hablar a usted y a mí. Hay veces que leemos, o escuchamos pasajes de la Biblia leídos por otro, donde Dios quiere decirnos algo. Hoy, Dios quiere decirnos que, si queremos pertenecer a Él, entonces tenemos que dejar atrás algunas cosas. Abraham dejó atrás su ciudad, y a muchas personas que él conocía y quería. Entonces, es nuestro deber preguntar a Dios, ¿qué cosas tengo yo que dejar atrás?, y luego esperar la respuesta de Dios. Hasta aquí en esta ocasión. Por favor, no se pierda el siguiente vídeo. Que Dios y Jesucristo bendigan a usted.